Okay, family, how are you? Una bendición para todos ustedes. Este es su canal, Ministerio de la Cruz. Hemos estado produciendo videos y debido a los temas un poco polémicos, YouTube no ha podido recomendar a las personas. Y entiendo, ¿no? No es que hay personas que impiden que cierto video avance, sea comunicado a todas las personas, pero pues el algoritmo tiene su forma o fórmulas de interpretación. Entonces temas polémicos eh, son censurados o no recomendados. Hoy quiero hablar acerca de la ira de Dios en Romanos 1:18. Lo hago porque recientemente tuve una llamada telefónica con mi hijo y me supo manifestar. Yo creo que lo hacía a manera de pregunta. Él ya está grande, pues tiene 19 años, está preparándose para la universidad, recibiendo sus clases. Y entonces me imagino que en, en la escuela donde está recibiendo sus clases, los profesores son de un perfil ateo, leen la Biblia con eh, cierto tipo de incredulidad, buscando errores, ¿no? Están buscando algún tipo de equivocación en la Biblia para tomarlo como un punto de contradicción y decir que la Biblia no es un libro coherente. Bueno, esa es la lucha que tenemos aquellos que creemos en Jesús. No solamente se va a cuestionar o poner en tela de juicio el libro, sino no sé si se han dado cuenta que aún nuestra vida es ah, motivo de habladurías. Nos- a los cristianos nos ponen en tela de juicio, ¿no? Y recibimos ataques de los no cristianos de una manera desaforada, desacreditando con nuestra vida el texto sagrado. O sea, un grupo de personas que va y busca errores en el texto sagrado. Quiere encontrar la Biblia perfecta a la manera como ellos piensan. Otro grupo pues, nos va a atacar, va a buscar el sinsentido, ¿no? Va a mirar todos nuestros defectos. En el plano de la Biblia están los académicos, los profesionales, ¿no? En el plano eh, de atacar nuestra persona está la gente que tiene poco tiempo para lectura. Generalmente son personas no educadas y pues van a ver la manera de exponernos y de que nosotros vivamos pues bajo ataque nuestras vidas, nuestros defectos. O también van a exagerar o van a inventarse cosas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo resolví este asunto de mi hijo? Porque es una cuestión académica. Y quiero decirles que es que la Biblia, en estos últimos 150 años o a 200, sin más allá exagerar, no estoy contando la Revolución Francesa, el racionalismo, porque a partir del racionalismo vienen serios cuestionamientos a la Biblia, pero más de otro nivel. Sin embargo, en la última época, aquellos que no creen en la Biblia dicen que la Biblia es un libro incoherente, ¿no? Es un libro que se sostiene en mitos, ¿no? Tiene hartas contradicciones y también se cuestiona el carácter de Dios. Y este era el tema que topamos con mi hijo para él.
Eh, en el Antiguo Testamento, Dios es visto como un Dios cruel, tirano, poco perdonador, un Dios insaciable, lleno de sed, de venganza, ¿no? Así es como ven algunos ateos detractores eh, al, al texto, ¿no? Al Bible, Holy Bible. Lo ven así. En el Antiguo Testamento es un Dios lleno de venganza, un Dios que odia, un Dios que no tiene paciencia, un Dios que no tolera, que no tiene por inocente al culpable, y entonces movido por eh, este, su calentura de emociones, entonces le raja a cualquiera, ¿no? Lo destruye. Y tiene ejemplos, ¿no? El diluvio, Sodoma y Gomorra, los castigos a distintas ciudades que están en la Biblia. También dicen que Dios es despiadado, injusto, porque le da una tierra al pueblo judío quita la tierra a los cananeos para dárselo a los judíos. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿No? Un Dios que acepta la pena de muerte, un Dios que acepta a los esclavos, un Dios machista, ¿no? Un Dios enojado. Ya creo que he dicho mucho acerca del Antiguo Testamento. Bueno, así ellos miran al Antiguo Testamento. Y más bien, hay cristianos que, este, pues, consideran que sí, esa premisa es cierta. Dios en el Antiguo Testamento era cruel, sanguinario, eh, eh, lleno de ira, de venganza, y que totalmente el Nuevo Testamento es una imagen diferente de Dios, un Dios que ha mutado, un Dios que ha cambiado, ¿no? Y que es un Dios más bien compasivo, amoroso. A ese Dios se le puede retratar plenamente en Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el pleroma de Dios. Eh, entonces, encontramos a Dios en Cristo ah, de una manera sumamente amorosa, lleno de compasión, de dulzura, eh, sumamente misericordioso, excesivo en gracia. Sí, entonces, eh, ven esa contradicción. Aún los ateos se quedan con ese Dios que está pues en el Nuevo Testamento, ¿no? Hacen referencia a Jesús, el Jesús histórico. Se quedan con él, se quedan con ese Dios, ¿no? Entonces, eh, aún hay un grupo de cristianos que han abrazado la corriente de hoy, el feminismo, eh, el progresismo cristiano, el posmodernismo. Para ellos, sí, Jesús es el Dios perfecto y los escritores del Antiguo Testamento eh, no fueron inspirados por Dios, sino que ellos entendieron a Dios a su manera y trataron de explicar a un Dios basado en su cultura, en la cosmovisión de ese tiempo. Entonces eran personas neófitas, ¿no? Y hicieron lo mejor de pintar a Dios y por eso que lo pintaron de manera cruel. ¿Qué les parece esa idea? ¿No? Eso es lo que mi hijo me planteaba. Le dije a mi hijo, pues tú estás viendo a Dios de- desde los ojos del siglo XXI, de los derechos humanos, lo estás viendo desde la perspectiva de nuestro tiempo y lo estás juzgando a Dios de de esa manera, ¿no? Es fácil ponerse en el siglo XXI y como nosotros no vemos esclavitud y eso ha sido
abolido. Entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento, o aún en el Nuevo, que se habla de esclavitud, nos ruborizamos, no lo podemos creer como es posible que Dios haya permitido la esclavitud. Y cuando nosotros vemos en la Biblia que los cargos lo ocupan generalmente hombres, son los que están en el ministerio, son la cabeza, nosotros decimos pues una cultura patriarcal, ¿no? Un régimen tirano, teniendo a la mujer como un objeto, una cosa que no tiene tanto valor. Y entonces juzgamos a la Biblia bajo nuestro tiempo. Y quiero ser honesto, eso no es, eh, para la redundancia, ser honesto. No, para nada. Porque si nosotros fuéramos escritores o viviésemos en el primer siglo, o en el siglo 500 años de Cristo, tendríamos otra perspectiva, otra cosmovisión. Hay que reconocer que a partir de la Revolución Francesa, la revolución también industrial, el ser humano moderno y posmoderno ha cambiado su manera de tratar con el prójimo, ha cambiado su cosmovisión en cuanto a los temas teológicos, ¿no? Eso sería los cambios que se han dado. Sin embargo, esta conversación eh, quedó de esta manera, como hijo. Eh, Dije que con respecto a otras naciones, es decir, que estaban alrededor de Israel, el pueblo de Israel tiene una alta ética. eh, Además, también la Biblia, a diferencia de los otros pueblos, tiene altos valores, ¿no? En bien del prójimo, en bien del esclavo. Tus profesores no han leído acerca de cómo era el trato de Israel con los esclavos y cómo era el trato de los egipcios con sus esclavos. Hay mucha diferencia. Si bien es cierto, Israel tenía esclavos, y aún en el Nuevo Testamento, la Biblia nos habla de un tal Filemón que tenía esclavo, eh, era permitido la esclavitud, pero el trato que un israelita, un cristiano, le daba a un esclavo era muy distinto a cómo eh, las personas fuera de los entornos de Israel trataban de una manera desmesurada, cruel a los esclavos. Y en cuanto a la repartición, a las deudas, no, las otras naciones eran despiadadas. El pueblo de Israel tenía reglas claras y concisas en cómo debería ser el trato hacia el extranjero o a las personas menos favorecidas. Algo que no he visto en otras naciones, lo que se conoce como jubileo, está escrito en Levíticos, donde al séptimo día era el día del perdón. Así que las personas que habían perdido sus terrenos lo volvían a recobrar. ¿Entiendes? Ese es un día, me veo en otras naciones. Yo veo en la Torá, una Biblia, un libro que tiene ética y altos valores que impactan, ¿no? Para su tiempo. Es más, eh, la sociedad actual, especialmente la fundación de los Estados Unidos, se hizo en base a los principios y valores cristianos. La esclavitud se abolió gracias a la presencia y también a la recomendación de los cristianos, como Luther King. Así que no me digas que la Biblia es un libro retrógrada, es un libro sanguinario, es un libro eh, incoherente. Esos profesores que son académicos, ellos no han estudiado la Biblia. Ellos juzgan bajo los lentes del siglo XXI, pero ellos no están haciendo un análisis honesto de cada parte de la Biblia, hablando de los pobres.
las viudas, cuando alguien tenía su siembra o iba el día de la cosecha, la gente rica no podía llevar todos los frutos de la tierra. Habían ciertos frutos que se quedaban, y usted puede leer la Torá y es hermoso, para que la gente pobre recoja y pueda llevar un pan a su casa. Hasta los pajaritos podían comer de ello. Que no me diga, Farel, que la Torá es un libro incoherente y donde hay un Dios despiadado. No, el trato a los extranjeros eh, en Israel era muy distinto al trato que había en Babilonia, en Egipto o también en Grecia, ¿no? Eran terriblemente despiadados las otras naciones para tratar al extranjero. Pues eh, en Israel no era así. Un extranjero podía volverse proselito y participar del culto judío. La alimentación, el kosher, muy distinto a las otras naciones que comían cualquier tipo de animal. Los judíos tenían una dieta eh, buena y impresionante. A mí me impresiona la dieta judía. Es mentira que en la Biblia había machismo. La Biblia protege a la familia, protege al hogar. Si bien es cierto, estábamos hablando de que es un contexto eh, cultural machista, sin embargo, usted puede ver los derechos que tenía una mujer en Israel, distinto a Roma, distinto a Grecia, distinto a Egipto, ¿no? Es más, los cocineros que encuentro en la Biblia eran varones, ¿entiende? La mujer es para la cocina, eso es algo muy actual, ¿no? Entonces, no me digan que la Biblia es un libro fuera de tiempo, fuera de época o despiadado, sanguinario. No, la Biblia entra dentro de la cultura, pero de todas esas culturas que habían en el ACO, la Biblia y las enseñanzas que están por encima de cualquier ética que las demás naciones tenían. Yo sostengo que el Dios de la Biblia es el mismo del Antiguo y es el mismo del Nuevo. Yo no estoy de acuerdo con la postura de Marción. Marción fue un hereje del primer siglo que decía que el Dios del Antiguo Testamento era malo y el Dios del Nuevo Testamento es bueno. No, el Dios del Antiguo Testamento es justo y el Dios del Nuevo Testamento es justo y que no tiene por inocente al culpable y que dará a cada uno de acuerdo a sus obras. Lo que pasa que en el Nuevo Testamento la justicia de Dios se descarga en el sustituto, en el representante. Todos esos sacrificios que habían en el Antiguo Testamento, pues alguien iba a ser el sustituto y Dios no se apiadó de Cristo. La ira de Dios, según los textos de Romanos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, cayó sobre Jesús. Él es Gilastemoy, ¿no? Él es el caporet, la tapa sobre la cual la ira de Dios fue descargada. Romanos 3, 21 al 27, usted puede ver que él habla de la propiciación, de la expiación. Cafar, él es la expiación. Dios en el Nuevo Testamento es justo. Su naturaleza no ha cambiado, él es justo. Cristo fue sacrificado por nosotros para que nosotros recibiésemos su justicia. Tu salvación es justa, se ha hecho de manera justa. Tú recibes la salvación por gracia, no te cuesta nada, pero alguien ha pagado un alto precio para el perdón de tus pecados. Así que no me digas que la Biblia es un libro injusto y que Dios es un esquizofrénico o que Dios es bipolar. Eso es lo que hacen ver los de la alta crítica y aquellos ateos o aquellos que no conocen la Biblia, la cuestionan por cuestionar. Yo creo en la Biblia, creo que la Biblia es inspirada por Dios. Creo en el Antiguo Testamento y creo en el Nuevo. No creo que Dios sea bipolar, que haya cambiado.
o sufra de trastorno de personalidad. El Dios del antiguo es el Dios del nuevo. Sí. Y volvamos a Romanos 3:18. Dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira allí es orge, la ira de Dios. Es decir, Dios tiene ira. ¿Y por qué es su ira? Por dos cosas. En griego es asebeía y también en griego es adiquía. Asebeía y adiquía. Asebeía y adiquía. ¿Qué causa la ira de Dios? La asebeía y también la adiquía. Asebeía es la impiedad de los hombres. Adiquía es la injusticia de los hombres. Por esas dos causas viene la ira de Dios. Debes leer todo el capítulo 18 para del verso 18 hacia adelante para que te des cuenta qué es impiedad, es decir, qué es asebeía y qué es adiquía. Eso causa la ira de Dios. Y todos los hombres, pues estamos bajo la ira de Dios. No hay quien se pueda salvar. Por esa causa, Dios tiene el Evangelio que revela su justicia. Romanos 1:17 dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. El Evangelio, que son las buenas noticias, tiene una justicia, es la justicia de Cristo. En esa justicia, los que hemos cometido adiquía y los que hemos cometido asebeía, encontramos justificación, perdón, y Dios tiene una manera justa de salvar a los seres humanos. Ese es el Evangelio que está en Romanos. Así que la verdad del Evangelio no anula el Antiguo Testamento, sino que lo vindica. Luego, por la fe invalidamos la ley, dice en ninguna manera, sino que la magnificamos, la vindicamos. La fe no anula la ley. No, no, yo nunca he predicado tal cosa. La fe no anula la ley, la fe no anula la Torá, la fe no anula el Antiguo Testamento, la fe lo vindica, la fe le da en su lugar. ¿Entiende? La fe nos dice que hay alguien que ha satisfecho las demandas de Dios. Dios es justo. Hay alguien que ha sido justo. Y en esa justicia yo soy perdonado, yo soy justificado. Espero que hayas entendido. Si te ha gustado este video, pues dale clic a la campanita. Quiero tus apreciaciones. Este es un tema importante. Y bye bye.